Bueno, les damos la bienvenida a todos a este espacio de lectura de seminario. Les voy a presentar las actividades del Foro Pereira antes de que demos eh, continuidad al espacio del día de hoy. Esta es la lección que Diana Villa va a presentar el día de hoy, que se llama La impotencia de la verdad, que es la lección del 10 de junio de 1970. Ya estamos a punto de terminar este seminario. Esta es la penúltima sesión, ya solo nos faltaría otra. Así que este mes estaríamos finalizando entonces con la lectura del seminario 17. La próxima semana, que es el segundo jueves del mes, no va a haber seminario declarado aún más. El seminario que está llevando a cabo Ricardo Rojas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta que este mes no tendremos esta actividad. Así que retomaremos hasta la próxima vez, o sea, el tercer jueves del mes, que retomamos, como les comento, la última lección de este seminario, que la va a presentar Ricardo Rojas. Y es una lección que se llama El poder de los imposibles, que es la lección del 17 de junio de 1970. Y luego, el cuarto jueves de este mes, seguimos con la actividad de hacia el colegio clínico. Aquí esta imagen es la publicidad de la actividad pasada, donde presentó John James. Pero este mes va a presentar a Naranjo y el tema que va a presentar es sobre las entrevistas diagnósticas en psicología versus las entrevistas preliminares en psicoanálisis. Recuerden que es la actividad del cuarto jueves del mes y que esta actividad es híbrida. Entonces, hay la posibilidad de asistir de forma presencial en la Universidad Católica de Pereira y también a quienes quieran hacerlo, lo pueden hacer por Zoom. Y dado que este mes tiene 5 jueves, entonces el quinto jueves del mes, que es el jueves 30, hay esta actividad de Escuela Viva, donde va a haber una puesta a cielo abierto de los productos de un cartel. Es un cartel que se llamó Relación Analítica y Repetición. Y los integrantes del cartel son Jani Esmeralda Viña, Laura Marcela Bedoya, Andrés Camilo Penagos, Sebastián Sánchez Segura y el más uno, que es David Parada Morales. Eh, les comentábamos que entonces vamos a hacer el cambio de seminario. El próximo seminario que estaremos trabajando es el seminario 18, que sigue a este seminario, que se llama De un discurso que no fuera del semblante. Y va a haber una sesión introductoria eh, que va a ser trabajada por Ricardo Rojas y va a ser el primer jueves de junio, o sea, el 6 de junio. Y a partir de ahí empezaríamos entonces a trabajar las lecciones de este seminario. Eh, entonces, bueno, Diana, bienvenida. Gracias, Sebastián. Solo que decir que el 1 de junio igualmente continuamos con el seminario de psicoanálisis y escritura, 1 de junio. El invitado es Bruno Geneste del Foro de Francia. Entonces, exacto, ahí está la publicación para que lo tengamos en cuenta también, que el mes de junio continuamos con este seminario, con este Sí, ciclo. muchísimas gracias. Y recordarles también que en septiembre tenemos el invitado internacional Antonio Quinet para que se vayan preparando el 13 y 14 y la actividad es híbrida. Entonces, también pueden asistir presencialmente y pues por Zoom asistiremos los demás. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Como Sebastián lo anunció, estoy a cargo de la penúltima
lección del seminario que lleva como nombre La impotencia de la verdad. Es la lección del 10 de junio de 1970. Y en 15 días va a estar Ricardo, como nos decía Sebastián, y me parece que el nombre sugiere también cómo va a finalizar el seminario. El nombre de la próxima lección es El poder de los imposibles. Entonces, hoy trabajo yo la impotencia de la verdad y ya luego escucharemos a Ricardo hablando un poquito de hacia dónde va todo esto que él ha tratado como de transmitirnos en este seminario en relación a esos imposibles. Vamos entonces a avanzar un poquito en el final de este seminario, que en este momento Miller le da el nombre a esta lección como la impotencia de la verdad. Y nuevamente entonces la verdad está siendo convocada, esa escurridiza verdad. El inicio, el Lacan inicia haciendo varias afirmaciones en relación a lo que ocurre en este momento con las protestas de los estudiantes. La relaciona con la posición que ocupan unos y otros en relación al saber del que se trata. Muestra cómo puede haber una articulación entre el discurso del analista y el discurso del amo. Puede dar alguna clave a esto respecto. Lo que sí dice es que los que se ven más afectados por estas propuestas son aquellos que se hacen los imbéciles y se les paga por ello. Nos dice que cuando las cosas ocurren, lo voy a citar, nunca se sabe bien en el momento en que ocurren de qué se trata, sobre todo cuando se recubren con información. Cierro la citación de este seminario. Aquí, metafóricamente, nos está hablando de la estructura, porque pasará a introducir lo real, real como lo imposible. La pregunta por lo que pasa con los estudiantes es igualmente anticipación de lo que abordará más adelante en la lección. En tanto, sarcásticamente los nombra como los queridos estudiantes, que como sabemos están en protestas para esa época. Dice que lo que ha tratado de articular en relación con los discursos nos puede mostrar la vía, los surcos de los que pasa, cómo pasar de las sentencias del amo a las articulaciones del saber en el lugar de la verdad, en el discurso del psicoanalista y las implicaciones clínicas que a ello conlleva. Nuevamente, Lacan nos muestra cómo la lectura que hace de un acontecimiento social, el estallido de estas propuestas de los queridos estudiantes, puede ser leído. Voy a tratar de... hay que admitir, aquí hay unas personas... Ok. Voy a tratar de seguir los rastros que Lacan nos va anunciando en cada parte de su seminario y en particular en esta lección. Aquí puede uno leer que lo que él ha hecho desde el inicio de su enseñanza es seguir los surcos de esa verdad. Lo dice que desde el inicio de su enseñanza lo ha hecho. Esta cita que voy a leer está en la página 178 del seminario. No dudo en hablar de lo real y ya hace mucho tiempo, dado que fue incluso por ese lado por donde di el primer paso de esta enseñanza. Después, con los años, he aquí que surge una formulita, que lo imposible es lo real. Después resulta que produje no sé qué referencia a la verdad, que es lo más común. Paso seguido nos recuerda que fue Freud quien se topó con ese imposible y lo extrae de su texto en Análisis Terminable e Interminable, que es un texto de Freud de 1937, en donde se lee que es uno de los tres imposibles que Freud aísla: gobernar, educar, analizar. En este texto, Freud se preguntaba por el final del análisis en relación a lo transcurrido. Nos dice que habría que mirar este final en dos términos. Parafraseándolo, dice que estos dos términos serían, por un lado, con relación al síntoma, que el sujeto ya no, nos dice que el sujeto ya no padezca, que el final sería pues evaluado en esos términos de que el sujeto ya no padezca a condición de su síntoma y que haya superado sus angustias.
Y el segundo punto nos dice que que el analista juzgue haber hecho consciente en el enfermo tanto lo reprimido, esclarecido tanto lo incomprensible, eliminado tanto de la resistencia interior, que ya no quepa temer que se repitan los procesos patológicos en cuestión. Esto lo encontramos en Amor Roto en la página 222 del tomo 23, creo que es el tomo 23, sí. Juzgar el final en términos de haber logrado la normalidad psíquica, entre comillas, pero el mismo Freud introduce aquí la imposibilidad del dominamiento de la pulsión. Dice que quizá el satírico Johann Nestroy tiene razón cuando dice, abro comillas, todo progreso nunca es sino la mitad de grande de lo que al comienzo se esperaba. Esta sentencia le permite decir a Freud que hay un tope de imposibilidad en llegar al final esperado, desde la totalidad. No olviden que el vínculo analítico se funda en el amor por la verdad, es decir, en el reconocimiento de la realidad objetiva, y excluye toda ilusión o todo engaño. Entonces, Lacan introduce aquí en esta sentencia, que es una cita del seminario, introduce aquí el cuestionamiento de la realidad, en tanto esta es igualmente atravesada por una herencia arcaica, que nos dice Freud. Ese es otro de los topes que uno puede aislar en ese texto de análisis terminable e interminable. Ese es otro texto que yo he leído muchas veces, que volví a él ahora que estaba preparando esta lección y vuelvo a encontrar, o sea, puntuaciones muy claras con relación a esto de la imposibilidad. Y que, o sea, Lacan en el seminario nos dice que hay que volver a ese texto. Entonces, cuando yo lo vuelvo a abordar, encuentro estas otras anotaciones que alguna vez, o sea, que esclarecen un poquitico más todo esto. Entonces dice, introduce aquí el cuestionamiento de la realidad, en tanto esta está igualmente atravesada por una herencia arcaica, imposible de capturar o de dar cuenta. Por todos lados se introduce la imposibilidad en el texto. Lacan dice que esta sentencia de Freud es muy rica en lo que trae, y es allí en donde introduce la imposibilidad de la función del analista, la ilusión del lugar que éste ocupa en el discurso del analista, e igualmente nos introduce en el camino del próximo seminario de un discurso que no fuera el semblante. Los tres imposibles, gobernar, educar y analizar, son convocados y le permiten a Lacan introducir los discursos del amo universitario y del analista, que se han abordado en diferentes formas en el transcurso del seminario y que han sido trabajados por los colegas este año. Esos discursos, nos dice, son el efecto de la articulación significante, son el efecto de la inmersión del lenguaje, en el lenguaje, que por estructura se articulan en los discursos. Por ello, él dirá, y es lo que vamos a rastrear a la letra en la lectura del próximo seminario, no hay un discurso que no sea del semblante. Es de ese imposible de lo que se trata. Es un encuentro que muestra la lógica de los discursos que permiten, dependiendo del lugar en que ocupen los elementos, esos elementos, mostrar en todos ellos hay una imposibilidad que viene de la estructura. Todo el seminario es un recorrido de ese imposible. A continuación, en la lección introduce un ejemplo del perro, en donde yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de ese ejemplo que no es inocente? Trataré de arriesgar una respuesta que me queda de la forma como la introduce. Nos dice que en la domesticación de el perro, el ladrido puede ser tomado como un S1, que no estaría ubicado en el lugar del lenguaje. Introduce la carroña como el punto que no puede ser domesticado. ¿A qué se refiere? El goce, lo real, aquí S1 no está del lado de la articulación significante que hace lazo, que permite el diálogo. Él lo dice con todas sus letras. Abro comillas. Todo el mundo sabe
que en el animal doméstico solo está implicado en el lenguaje por un saber primitivo y que él no lo posee. Evidentemente, solo le queda remover lo que le ha sido dado como más cercano al significante S1, la carroña, como lo que insiste y no se deja atrapar en los significantes. Pero resuena aquí también lo que nos dice de los dulces estudiantes. Lo dejo más tarde para la discusión. Buscando la definición de carroña, encontramos que esta palabra proviene del latín caro carlis, que se refiere al impulso incontrolable de comer carne de animales muertos. Esta referencia que introduce Lacan muestra cómo el perro, animal por excelencia domesticado, no resiste la carroña. Esta es una referencia al goce, a lo real, que es lo imposible de domesticar, de saber, de controlar. Él nos dice que la carroña es el S1, lo que insiste, lo que no se puede domesticar y que se ubica en el cuerpo. Lacan viene definiendo en estas últimas lecciones la referencia a lo real. La clase pasada introducía el pensamiento con el nombre de angustia. Es la angustia la causa que introduce la pregunta por el ser. Es la introducción en la castración, en el corte que hace el significante, lo que introduce la pregunta por el ser. Entonces, uno podría decir que Lacan se sirve del cogito para demostrar que no se piensa cuando se está del lado del ser. La carroña, como la carroña, es lo indomable, lo no articulable, lo que no puede domesticarse, pero que como ese uno es el que comanda y empuja. Esta referencia al cuerpo es otra forma de tratar de escribir lo real en el cuerpo, que como nos lo dice, es lo que hace desde el inicio de su enseñanza. Vuelvo a la cita inicial porque me parece orientadora. No dudo en hablar de lo real y ya hace mucho tiempo, dado que fue incluso por ese lado por donde di el primer paso de esta enseñanza. Él lo ha dicho de todas las formas y nuestros colegas lo han aislado a la letra en este espacio. De eso se habla, eso insiste, el cuerpo que habla y muchos otros nombres en cada una de los capítulos. Del lado de la carroña, condensa Lacan ese empuje del amo, del estudiante y del perro que no puede resistir desenterrar ese hueso. Es lo real, es ese goce, por eso nos dice que ante la imputación de que en el tablero no se puede abordar lo real que ocurre afuera en la plaza, él responde que es precisamente de eso que está escrito en el tablero de lo que se trata. Remarco aquí el término que utiliza de escritura como otro nombre de lo real, porque pone en cuestión lo que hacen los estudiantes, que no está tan apartado de lo que se escribe. Y es precisamente de esa escritura que se puede atrapar algo de lo no articulable. En el discurso del amo, en el lugar de la gente, lo que comanda es ese uno. Comanda para dejar atrapado el sujeto en el trabajo, en la producción. En cuanto no se puede interrogar, alguna vez Lacan nos dijo que el inconsciente responde al discurso del amo, en tanto no se puede domesticar. Al ubicar aquí ese uno como carroña, él nos dice que la palabra funciona como una carroña. Revisemos a partir del discurso del amo, porque aquí Lacan lo introduce en relación a esta propuesta, nos dice que ya ha dicho lo que constituye el agente. En la lección que Mónica creo que trabajó, Mónica avanzó un poco en esto del lugar del agente en el discurso. Este término viene a subrayar como una especie de enigma de la lengua francesa. El agente no es en absoluto a la fuerza el que hace, sino aquel a quien se hace actuar. Entonces los discursos no están representados los sujetos, sino los lugares lógicos.
De modo que, como ya puede sospecharse, no está del todo claro que el amo funcione. Eso dice Lacan en este seminario. Bien, no puedo profundizar con propiedad a lo que alude aquí Lacan con la referencia a la fenomenología del espíritu de Hegel, que lo pone del lado del chiste, una especie de juego de manos en donde hace un truco que esconde lo que está en juego para hacer creer a los otros, algo con relación a la muerte, todo un montaje que le deja de lado, que lo deja de lado, pero que por el montaje mismo se puede discernir. Es una referencia muy rica en términos de lo que nos transmite, introduce lo que se vela en el juego de manos, en los elementos que se involucran. En la lección anterior nos decía nuestro colega John, lo cito, el amo, el que compete a la práctica analítica, no es un ente, no es una persona, sino un significante que intenta ser, es decir, intenta existir y hacer existir, representar algo. Pero lo que muestra la lógica es que eso es imposible. ¿Qué es en suma la entrada en juego de este bruto, el amo, en la fenomenología del espíritu, tal como se expresa en Hegel? La verdad de lo que articula es absolutamente seductora y sensacional. Podemos leerla verdaderamente de frente, con la condición de dejarnos atrapar por ella, ya que por mi parte lo que articulo precisamente es que no puede ser leída de frente. La verdad de lo que articula es esta, la relación con ese real en tanto propiamente imposible. Esta es una cita del seminario de Paidós en la página 183. Lo importante en esta referencia es que él logra nombrar un punto central y es que lo que la verdad introduce no es, si nos dice que lo que se vela es en relación con lo real, la carroña, la muerte, el vacío. Aquí nos dice que el amo no es el que comanda. También lo abordaba Mónica con la elección en la lección de Edipo Moisés y el padre de la horda. Los lugares lógicos en los discursos no son los significantes que allí se ubican, que es lo que inaugura el lugar de la gente, que es lo que pone en marcha el circuito de los discursos. Estas preguntas me hacen interrogar por los lugares, porque son estos los que siempre están fijos. Los significantes que los habitan son los que cambian en cada discurso. El lugar de la gente entonces, Lacan nos dice que lo que lo pone en juego es lo que está ahí desde tiempos históricos. Y más adelante nos da una indicación. Lo histórico es aquello de lo que no se puede saber en esa relación con la muerte. Es esto lo que empuja. Lo real entonces, en los discursos como semblantes, son el movimiento que trata de revelar por estructura su relación al agujero inaugural. Por esta vía nos introduce al siguiente seminario. Por ello es que hoy por eso es que no hay un discurso que no sea del semblante. Cuando él viene articulando en relación a la verdad que dice yo, la verdad hablo, es una sentencia que tenemos que ver al final del horror al vacío. Ningún discurso le permite al sujeto atrapar la verdad completa, saber sobre la falta. Todos los movimientos entre los discursos nos muestran la impotencia, la imposibilidad de saber todo, de revelar todo. Freud, en su texto Análisis terminable e interminable, le da vueltas a esa verdad absoluta para encontrarse de frente con la roca. Él en texto de Análisis terminable e interminable dice la roca, pero que aludiendo a la roca de la castración. Se estrella con la verdad de la impotencia. También John en su trabajo el capítulo anterior, que era sobre los surcos de la loetosfera, hablaba en relación a los incorporales, de esa imposibilidad. A mí me queda haciendo pregunta que en el discurso del analista
El saber en el lugar de la verdad puede llegar a tener la consecuencia de una detención, ya que el sujeto logre surcar, bordear, decantar todos los significantes que Lacan ha utilizado en este seminario para cernir algo de lo real, tenga el efecto entonces de una creación de un lugar nuevo, una emergencia que al bordear la nada produzca un lugar en donde el saber hacer le permita al nuevo analista relanzar el juego. Deseo del analista, la producción de algo nuevo, y es la diferencia del discurso del analista, un deseo nuevo que cuenta con la impotencia, con la imposibilidad. El saber en el lugar de la verdad es una forma de escribir que hay algo en ese lugar que puede escribirse algo de la verdad al final del análisis, pero lo que produce es siempre impotencia. Es no toda, porque recuerden que todo el discurso se monta en relación al vacío. La verdad es algo, voy a dejar entrar aquí a alguien, perdón. La verdad es algo que se experimenta. Esta es una cita de este seminario. Nos dice, la verdad es algo que se experimenta, lo que no quiere decir en absoluto, sin embargo, que ella conozca algo más de lo real, sobre todo si hablamos de conocer y si se recuerdan las características que tiene lo que yo indico de lo real. Lo real. Si lo real se define por lo imposible, se sitúa en la etapa donde el registro de una articulación simbólica se encuentra definido como imposible de demostrar. Esto es lo que puede servirnos para medir nuestro amor de la verdad y, y también lo que hace palpable porque gobernar, educar y analizar y también, ¿por qué no?, hacer desear para completar con una definición lo que sería el discurso de la histeria, son operaciones propiamente hablando imposibles. Que la verdad sea algo que se experimenta es una referencia al efecto que ella tiene al final en el cuerpo. El cuerpo que es el soporte atravesado por el significante del decir, del goce. Tomar cuerpo es una expresión que indica algo que puede tomar. La corporeización, el cuerpo como resultado de la marca significante, el tentáculo que atraviesa e infecta la carroña. La verdad es la hermana querida de la impotencia. Y en otro seminario nos dice que la verdad y el saber son hermanas. ¿Qué es lo que traen en ese linaje? Lo imposible y su esencia es real. En los cuatro discursos, el lugar de la verdad está situada en relación con la impotencia. En el discurso del amo encontramos al frente el objeto A. Tú, Sebas, tú puedes, como para que podamos seguir ahí, colocar los Los discursos. discursos. Sí. Sí, dame un segundo y ya los pongo. Recuerden que el lugar de la verdad es el que está abajo a la izquierda, y ese es un lugar que va, o sea, siempre es el mismo, la verdad va a estar ubicada ahí. Lo único que cambiaría son las letras que estarían allí en los diferentes discursos. Entonces, en el lugar está situado en relación con la impotencia en el discurso del amo, que ok. Encontramos al frente el objeto A. En el universitario encontramos al sujeto dividido. En el histérico, al saber. En el de Aquí la está. histeria. Y en el discurso del analista encontramos el S1. Significante 1, todos ellos imposibles de atrapar por la verdad o de ser representados. Esa es la impotencia de la cual nos habla Lacan.
Para terminar, les dejo una cita que condensa lo que Lacan intenta hacer pasar en la escritura de los discursos, como resorte de la estructura y del goce. Nos dice que, aunque no se refiere a él, al goce, directamente es punto de partida de toda directamente es el punto de partida de toda la jugada. Abro comillas. El goce es exactamente correlativo de la forma primera en que entra en juego lo que llamo la marca, el rasgunario, que es marca para la muerte, si quieren darle un sentido. Observen bien que nada toma sentido sino a partir del momento en que entra en juego la muerte. A partir de la hendidura, de la separación del gozo y del cuerpo desde entonces mortificado, a partir del momento en que hay juego de inscripciones, marca el rasgunario, se plantea la cuestión. La muerte como irrepresentable en lo real, como efecto de la inmersión en el lenguaje, ya hablaban en el comentario en otro apartado. El sujeto no se pregunta por la existencia, sino a partir de la introducción en el lenguaje. Por eso Lacan retoma la sentencia cartesiana. Pienso, luego existo, para mostrar que allí donde el sujeto piensa, se desvanece y viceversa. Es esta marca que deja una inscripción en cuanto que surge la pregunta por el ser. Y es en esta pregunta que involucra el ser por donde hay que seguir los surcos de su trazo. Y se espera que al final del análisis algo se decante de eso en un saber. Bueno, esto era lo que yo traía para ustedes hoy. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para abrir la discusión? Si tú quieres, puedes dejar de compartir. A mí me gustó mucho, Diana, esto que decías y que veníamos trabajando, también John lo dijo la vez pasada, a propósito de la ronda de los discursos, el asunto de la rotación de los discursos, que vamos pasando por los distintos discursos, pero ese pasaje se hace posible solo por la imposibilidad que cada uno implica, ¿no? Entonces hay como una impotencia, algo que no se puede generar en un discurso que hace que haya necesidad de tratar de pasar eso por el otro. Entonces ahí la cosa gira hacia el discurso siguiente o cualquier otro, y ahí vuelve a generarse una nueva imposibilidad, una impotencia que hace que genera la necesidad de volver a rotar, ¿no? Entonces ahí ese circular constante, y el asunto es cómo situar algo de ese real que está generando tropiezo en cada uno de los discursos, eso que el discurso no puede terminar de elaborar, ¿no? De inscribir en él mismo, que obliga como a este movimiento. Y que a mí me parece pues que eso es muy importante en lo que dices a propósito del final del análisis. Creo que algo de eso querías como tratar de Ujú, transmitir, ¿no? Y que Freud también estaría puntuando ahí en el texto de análisis terminable e interminable, ¿no? ujú. Andrés tiene una pregunta, dice: ¿qué implicaciones tiene esta relación de la impotencia con el lugar de la verdad en los discursos para el psicoanálisis? Andrés está conectado, no quisiera como, Sí, Ahí se me escucha. sí, 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 es que me quedé pensando en eso también a propósito de lo que estaba diciendo Sebastián. O sea, como que esta relación de la impotencia con la verdad es también lo que de alguna manera
introduce la necesidad del paso como por todos los discursos, del giro de los discursos, de la ronda de los discursos. Eh, entonces, me quedaba como pensando, bueno, esto parece como una implicación de esa impotencia de la verdad, la necesidad del giro, pero no sé si haya como otras implicaciones, otras consecuencias que se deriven justamente de esa impotencia del lugar de la verdad en cada uno de los discursos. Si, digamos, eso tiene unas implicaciones para la clínica, para la posibilidad de teorización del psicoanálisis, es como lo que me pregunto. Andrés, sí, gracias. Como, a ver, como tratando de abordar un poquito esto de la verdad, yo pienso que lo que se ubica ahí en ese lugar, o sea, en todos los discursos hay algo en relación a esa imposibilidad en la pregunta del sujeto por el ser, por lograr saber, por la verdad, por lograr saber la realidad última, la verdad definitiva, lo que muestra en todo el giro de los discursos es que la verdad es, por eso es hermana del gozo, de hermana del saber, por eso es imposible, Lacan lo dice, en todas sus palabras, en todos los movimientos es imposible saber toda la verdad y la última verdad. A esa imposibilidad inclusive Freud se vio abocado cuando él decía es imposible llegar hasta el final del final. Es imposible llegar a la normalidad de lo psíquico porque él al final se encuentra con algo de ese vacío que es imposible de llenar, ese vacío del ser, que es a partir de ese vacío donde la estructura se forma. Entonces, la implicación es que estoy de acuerdo con eso que venimos trabajando en estos últimos capítulos, es el giro, es en el giro donde eso logra decantar algo, pero no solo en el giro de los discursos, sino en el giro que se da y en el ir y venir nuevamente tratando cuando él en el seminario dice que es así como debemos leer el amor a la verdad, ese ir y venir y dar vuelta tratando de atrapar algo que uno logra encontrar que al final lo que eso que trata de atrapar es imposible, pero que es ese giro lo que permite decantar eso. Recuerdo que cuando Mónica trabajó la lección, ella hablaba como del ejemplo de del canasto, cómo había que sacar todos esos artículos que estaban en la canasta para poder llenar al final, para a partir de ese vacío llenarlo con otra significación, que sería metafóricamente lo que Lacan dice que puede pasar cuando se está en el discurso del analista, donde hay algo de eso que puede, porque en el discurso del analista la verdad y el saber concuerdan. Eso tiene un efecto al final de producción, ¿sí? Que algo de allí puede decantar. No sé si alguien más quisiera. Mm, Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Bueno, me llamó mucho la atención acerca sobre el ejemplo que utiliza de la carroña, sobre cómo, bueno, el perro es un animal que se ha logrado domesticar, pero pues tiene a ciertos aspectos primitivos y plantea muy bien con el ejemplo. Y respecto a lo del amo, en teoría, bueno, si se habla de un amo, también debería hablarse de un esclavo. Entonces creo que ahí en el seminario habla sobre cómo el discurso del amo em, hace que el esclavo forme una verdad que objetiva, es decir, una verdad que no cuestiona con el fin de mantener el trabajo que le es dado por el amo. Entonces, si en ese punto lo llevamos
al análisis, podría decirse que, y lo que han estado planteando es que ya que no hay una verdad absoluta, y digamos que en ese placer que el amo o esas carroñas de goce que le da al esclavo, él siempre va a mantener y no va a cuestionar las verdades del amo con el fin de mantener ese trabajo. O sea, podría decirse que sería como rondar siempre en un círculo vicioso un síntoma. No sé si lo estoy malinterpretando, pero me quedó esa cuestión y esa duda respecto a eso, debido además que no hay una verdad absoluta, ¿cierto? Que es la que experimenta cada persona. No sé si me hice entender. Sí, sí, gracias. A ver, ¿qué pienso yo de lo que tú dices? A mí me pareció importante que en esta lección él logra decir, viene introduciéndolo, ya yo nos decía en la lección anterior y lo leíamos en la lección anterior, y con Mónica también, estas últimas lecciones, que el lugar de la gente Ujú. no puede supeditarse a un sujeto, o sea, no puede supeditarse al amo, porque lo que al final se muestra es que el amo está castrado también, o sea, que el amo también está en falta, atravesado precisamente todos por esa falta, que no hay uno que no esté atravesado por ella. Entonces, eso es lo que se intenta velar en los discursos, la introducción de la falta. Ya. Ah, ok, La dale. pregunta o sea, es como si se dije, si se, lo que Lacan quiebra aquí es que es como si el amo supiera, pero tampoco el Ujú. amo sabe, porque él también está atravesado por esa parte. O sea, que no hay nada que pueda dar como la articulación por el ser en el otro, o por el goce, o por el saber definitivo. No sé si Ya. con eso Sí, sí, sí. avanzamos Es un más, poco. creo que algo mencionaba sobre si el amo también se cuestiona si tiene otro amo. Entonces, Mm. bueno, vendría como un círculo ahí también de preguntas. Y Pero que en bueno, sí, sí le última, entendí. sí, que en última instancia todos atravesados por la castración y que más bien todos somos eh, jugados por el inconsciente. O sea, que tampoco Ya. es que seamos amos en nuestro propio, que es de alguna manera lo que él ha tratado de demostrar, de que uno cree que es uno el que manda cuando es el, lo inconsciente lo que está allí empujando, eso es cierto. Por eso él dice, pero con la condición con esa condición, como funciona el inconsciente, a condición de no saber. Por eso Lacan le da la vuelta a esa sentencia cartesiana, porque dice, cuando pienso, luego existo. O sea, que ese pensamiento sería como la condición de la existencia, lo que Lacan voltea allí en esa articulación cartesiana es precisamente que eso que existe sí, no pasa como por el pensamiento. Precisamente cuando está esa falla allí es cuando algo de lo inconsciente puede articularse. Listo, muchas gracias. Y otra pregunta ahí, y respecto, bueno, el amor. ¿El amor qué papel tendría ahí? Porque se supone que el análisis busca el amor a través de la verdad. Bueno, y la verdad es lo irreal y lo irreal es lo imposible. ¿Cómo contrastaría el amor ahí? Lo que yo, no sé ustedes qué piensen, si alguien tiene otra, o como quiere intervenir aquí en este punto, lo que yo creí alcanzar a aislar allí en ese punto, Mm. dice que en este punto es donde debemos entender esa sentencia del amor a la verdad, es en el Ujú. punto en el que ella empuja al conocimiento y que es en ese empuje en donde algo se puede decantar, pero no es, pienso yo que es como una forma de Lacan nombrar algo de la imposibilidad y del velo también, que la verdad, que el amor a la verdad trae.
en ese empuje al conocimiento, a buscar la verdad, es donde puede perderse uno también, ¿cierto? Listo, dale, muchas gracias. Entonces podría ver como el amor, como ese motor, esa fuerza que impulsa hacia esa búsqueda de esa verdad. Es, ya lo veo de esa manera, pues según lo que usted lo explica. Muchas gracias. Yo quería comentar, Diana, a propósito de eso que hablabas de la cuestión de la impotencia y esto que también preguntaba Andrés a propósito de los S1 y el amo, que eh, como tú decías, el asunto es si es factible de pensar un absoluto, al menos con esto que el psicoanálisis estaría introduciendo, dado que a propósito de esto que decía Lacan del S1 en relación con la muerte, que Hegel dice que la muerte es el amo absoluto. Eh, y el asunto es si pensar algún absoluto posible, ¿no? Dado que justamente la muerte, así como le dice Lacan, está marcada por ese uno. Y que finalmente hay algo interesante en el sentido que lo que podemos aproximar de real, por ejemplo, en el análisis a propósito de esos S1, que tratan como de capturar algo de ese real, esos S1 en el inconsciente, que hablan un poco sobre ese goce que es mm, cernido por esos S1. En todo caso, esos S1 eh, que refieren ese goce no pueden decir lo que lo real es como tal, digámoslo así. Por eso es que lo real no logra pasar al discurso. Entonces jalan algo de ese real con el goce, pero no lo pueden decir todo, digámoslo así, no pueden transmitir todo lo que es ese real que queda constituido como un imposible. Entonces está como esta insistencia de Lacan en mostrar esa parcialidad de lo que se puede obtener, capturar, decir, ¿no? Y que siempre queda algo que no puede ser terminado de transmitir y que hace justamente que lo real no pueda ser inscrito en el discurso mismo como tal, sino solamente ser señalado por el tropiezo del discurso, ¿no? Es el punto donde el discurso falla, sin que el discurso pueda, digámoslo así, dejarlo escrito. Entonces hay algo que es muy interesante de eso eh, y que se articula como con esto que estaban cuestionando también. Hay una pregunta que tiene Guillermo Sarmiento que dice, entonces al final del Pero análisis, espera, con esto que tú traes en otra de las discusiones que fue muy interesante a propósito de la introducción de la muerte, es que no es la muerte como se piensa, como la muerte del cuerpo, como la muerte biológica, solamente porque ya la canta, Freud también lo había introducido, o sea, de la no representatividad inconsciente de la muerte, pero no es la muerte solamente, sino la segunda muerte, que es la que surge a partir de la marca de la introducción con el lenguaje significante. Esa muerte a la que se refiere, o sea, que allí hay algo de una pérdida que Freud y luego Lacan lo nombra a partir de lo que lee en Freud en Análisis Terminable, de eso arcaico, que ya no se podrá saber de eso también. Sí, perdón que te interrumpí con lo de la pregunta. sí, sí, sí.
Sí, no, y finalmente con eso que dices, efectivamente está el hecho de que la muerte para nosotros no es del todo concebible como un fin, ¿no? A pesar de que muere el cuerpo, el significante eterniza algo. Este, todo lo que podemos pensar como trascendente después de la muerte y demás es posible por la existencia del significante, ¿no? Todo lo que implica el asunto religioso incluso. Este, Mm. lo que suponemos con la herencia y que, digamos, perdura a través del tiempo a pesar de que eh, haya la muerte de los cuerpos, ¿no? Entonces ahí está como el asunto parcial. La muerte sí es un fin, pero no simultáneamente porque el significante no deja que ese sea el fin último absoluto, digamos. Sí, que Guillermo Sarmiento preguntaba, entonces al final del análisis cae el S1, revela cierto goce y lo real. Yo pienso que en los términos en los que nos lleva, que nos está, o sea, en términos de estructura, es como ese encuentro con lo imposible, ese mismo, ese choque que Freud nombra en el texto de análisis terminable e interminable, que hay esa roca que permite, que imposibilita continuar. Yo pienso que es ejemplificador de lo que puede pasar, o sea, es como encontrarse con la imposibilidad al final. ¿Sí? Ya eso es como inclusive él aquí en el texto lo dice, a condición de no cuestionarlo. Eso es algo que es más del orden de la producción, del acontecimiento, no algo del orden del esclarecimiento, pero que es algo que toca y que cambia la posición del sujeto al final, que por lo tanto no se puede dar cuenta de eso como que específicamente esto pasó, pero hay ese movimiento que de alguna manera puede tener un efecto de tope a seguir buscando esa significación última o esa verdad última absoluta, ¿cierto? Sería lo único que podría, como decir, en relación a esto. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar algo o comentar? Andrés. Sí, es que me parece como muy interesante porque cuando Diana habla como de ese punto irrepresentable, para decir como la máxima imposibilidad, utiliza la palabra permitir. Y es como muy interesante porque justo habla del límite. Y sin el reconocimiento de esa imposibilidad, pues no habría como la introducción o no, no nos podríamos permitir pensarnos un límite. Entonces me parece como muy, aunque es el punto máximo de imposibilidad, digámoslo así, de representación, es también la entrada o la posibilidad de pensar un límite. Y en ese sentido de poder clausurar la búsqueda de representación de algo o de este esfuerzo mismo que también, digamos, se refleja en el análisis. Entonces, como muy interesante porque el punto de máxima imposibilidad también es el punto como que puede desvincular o poner un cierto término a la búsqueda. Sí, gracias, Andrés. Milton. Hola Diana. Eh, muchas gracias por Hola, tu Milton. presentación. Eh, a mí me surgen algunas preguntas porque a propósito de la pregunta que hacía ahora Guillermo, yo también estaba pensando un poco en el final de análisis y en el pase. Obviamente el pase es unos años adelante de este seminario, pero no sé si esta estructura del discurso del analista
más bien me hace como cuestionarme algunas cosas respecto al pase, como por ejemplo, de qué se da cuenta en un pase. Si pensamos, por ejemplo, en los 4 lugares de los que, de los que habla Lacan, ¿cierto? En este seminario, Ujú. entonces si de lo que se da cuenta en el pase sería del lugar de la producción, es decir, de ese S1, o de la imposibilidad de la verdad, que sería el discurso, o del trabajo, que sería el sujeto barrado, o de la gente, que sería el semblante de objeto A. Me surgen esas preguntas para pensar algo que también hemos trabajado muchas veces acá en el foro, y es el asunto del pase. Y, y bueno, creo que este es un buen espacio también para plantearnos esas preguntas. Gracias. Milton, es interesante porque no, el pase no es después. O sea, en la proposición, ¿recuerdan de qué año es que es? Del 67, 2 años antes. Es 2 años antes. Ok. Mira que ya hay, o sea, es que él aquí en este texto, Lacan mismo lo dice, eso es lo que él empieza, dice, es que yo vengo hablando de esto desde el inicio, solo que se ponen palabras allí como haciendo una ejemplificación de lo que es la estructura, o sea, se ponen palabras y aparte de eso introduje este concepto de la verdad que es como tan, que permite como desviarse tratando de poner algo allí para tapar eso de lo que se trata, dice, es lo real. Yo he estado hablando de esto todo este tiempo en mi enseñanza, dice. Y lo otro que me evocaba eso que tú dices con relación al final del análisis, de todas maneras, yo pienso que lo que Lacan, como lo que Lacan convoca a aquellos que hacen un final de análisis, es a intentar elaborar algo de lo imposible, de eso que es imposible, de eso que es crucial para el psicoanálisis. Si ha pasado, si ha hecho ese recorrido, o sea, que queda ellos a cargo de tratar de avanzar un poco en eso de lo imposible, que me parece que es un punto que le permite a uno, pues, como rastrearlo allí. En la proposición él dice de eso, habla sobre eso. Qué pena, y entonces si te pregunto algo ahí al respecto de ese punto, lo imposible sería de la relación de la verdad con la producción. Es decir, lo imposible está en esa relación imposible de la parte de abajo del discurso. En el caso del discurso del analista, del S2 con el S1, ahí estaría la imposibilidad, porque la imposibilidad Sí. no está en O un sea, es que, punto es que específico. del lado de la imposibilidad están en ese transcurso de los discursos, en ese movimiento de los discursos, lo que está al lado de la verdad, siempre al frente, que es donde se ubican esas barras de la imposibilidad. Está la imposibilidad del ser, del saber, de aislar, dar cuenta de eso, ¿cierto? Eso es lo imposible. Hubo algo que a mí me sorprendió mucho aquí en este capítulo, Diane, que tú también estabas como haciéndote pregunta en torno a eso y que queda también emparentado un poco con la pregunta que hacen Guillermo, Andrés y lo que hemos trabajado y lo que dice Milton también, de esto de esa relación que hace Lacan del S1 con la carroña, que es bien llamativo, es muy llamativa esa relación y yo lo pensaba por la vía de esa decantación o de esos restos que son como los S1 eh, y que de alguna manera
Lacan menciona que la carroña genera como una señal a, a un animal cualquiera que se acerque a ella, bueno, a los que no son carroñeros, que es una señal como que le indica que eso no, ¿no? O sea, es como una señal de lo que debe rechazar, ¿sí? Porque podría hacerle daño, etcétera. Entonces creo que es interesante como esa articulación entre los S1, como esa carroña, como eso que marca eso a rechazar, pero un poquito más adelante dice, habla sobre el objeto A y dice algo así como que también el objeto A se le parece a la carroña, Ujú, ujú. pero que es como más elaborado. Entonces pensaba que efectivamente es interesante porque de alguna manera el perro no establece una relación con la carroña, que eso es a rechazar, mientras que el humano en relación a eso que es a rechazar, sí establece relación, lo considera, lo hace un objeto con el cual se vincula eh, y entonces eso como que no deja de insistirle, ¿no? Entonces no deja de insistirle esa relación con un objeto que de alguna manera es a rechazar, pero del que simultáneamente no se puede separar, ¿no? Entonces es muy interesante esa, como esa diferencia que hace Lacan entre la relación que tiene el perro con la carroña y la relación que tenemos los seres humanos con los restos, ¿no? Eh, que no se convierten en objetos de rechazo radical, sino que son atractivos y de alguna manera no podemos desligarnos de ellos, ¿no? Y a propósito, Ujú. pues de esto también, del final del análisis, porque sí, como que también esos S1 nos dan cuenta precisamente de un cierto discernimiento respecto a ese imposible, ¿no? Algo que se ha captado de ese imposible por las vías de los S1. Que él aquí lo nombra como lo que está escrito, que me parece que es una referencia que no lo aborda directamente aquí, pero con relación al goce del cuerpo, o sea, que es algo que no está del lado de la significación de lo que va siguiendo, sino que es algo que atraviesa, ¿cierto? Y en relación a eso, yo pienso, no sé ustedes cómo lo leyeron, él pone del lado del perro de la carroña a no sé cómo es que no recuerdo bien, como los pobres estudiantes, como si fueran que no son tan pobres, que están armando todo este embrollo con estas protestas. Y cuando le dicen, pues que de todas maneras él se la pasa es como hablando y que tiene que ver eso que le está escribiendo ahí, que es del lado de los discursos, lo que se escribe con lo que pasa en la vida real de los estudiantes en esas protestas. Y él dice, es precisamente de eso de lo que yo trabajo aquí, ¿cierto? Me parece muy interesante que es en relación a eso, de lo que insiste, de lo que puede generar síntoma y cierto goce mortífero, por decirlo de alguna manera, de lo que se trata en el análisis y en la estructura también. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar algo? Bueno, pues agradecemos muchísimo a Diana por el trabajo eh, que hizo y que abrió todas estas preguntas tan interesantes y a ver cómo se continúan entonces la próxima vez con lo que nos va a traer Ricardo. Recuerden que dentro de 8 días no hay actividad, retomaríamos hasta dentro de 15 con la última lección de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias.